Hola a todas y todos. A ver, vamos a dedicarle un ratito al último tema ya del temario, aunque me queda por haceros si puedo, un par de vídeos de otras cosas que nos hemos saltado, así fugaz por si os sirve. Pero bueno, nos dedicamos hoy a este, ¿vale? Los años 2000-2013. El último tema en el que nos vamos a centrar especialmente es la arquitectura. Fijaros, los contenidos del tema son arquitectura, que es el que os he dicho que nos vamos a centrar especialmente en estos cuatro arquitectos: Frank Gehry, Santiago Calatrava, Norman Foster y la arquitecta Zaha Hadid. Aparte de eso, en el tema se tratan cosas muy interesantes, pero ya os digo, como probablemente no caigan, no van a entrar en pago y vamos un poco mal de tiempo, pero sí que las nombraré de pasada, os las enseñaré para que veáis que pueden ser aplicables al tema de arquitectura que aquí tratamos, ¿no? Aunque sea para el contexto. Entre esos temas están el ecologismo y el arte, el islamismo radical, cómo se destruyen imágenes religiosas y cómo el radicalismo en el Islam destruye un montón de obras, de grandes obras de arte de toda la historia. El internacionalismo universal, cómo Internet afecta a todas las creaciones artísticas. La tecnología digital y dentro de la música, que nunca la tratamos, ya sabéis, por falta de tiempo, no porque no sea igual de interesante, estarían, pues bueno, tendencias en el momento nuevas, ahora mismo para vosotros no lo son, como el hip hop, el dance, cómo irrumpe YouTube dentro de todo el mundo de Internet. Habla también de cine, de televisión, es decir, todo esto se acerca un poco más a vuestro mundo, que aunque seáis millennials ya y habéis nacido prácticamente todos ya en 2001, 2002 o no sé exactamente la fecha, pero creo que anda por ahí, pues bueno, sí que es lo que más se acerca a lo mejor a todo el mundo que habéis visto desde pequeñitas y pequeñitos. Comenzamos con la arquitectura. Mirad, lo primero que tenéis en el documento este es un artículo que vi cuando estaba preparando el tema y me pareció muy interesante, ¿vale? Que se llama La era de los arquitectos estrella. Toda esta arquitectura que se da en esta época, más que pertenecer a un estilo como hemos visto hasta ahora, un estilo muy concreto con unos rasgos característicos que la definan en cuanto aparte ya del estilo, como si cuando hemos visto la arquitectura renacentista, barroca, neoclásica, o más que tener estilos historicistas o que se agarre a una referencia de algún estilo pasado, se va a basar en las peculiaridades de esos arquitectos en concreto. Entonces ya no vamos a tener tanto características de arquitectura por países o por un estilo propio, sino que estos arquitectos, que se les llama arquitectos estrella o arquitectura high-tech de alta tecnología y demás, se van a rifar, ¿no?, en todo el mundo y serán un símbolo de poderío a aquellos países que los contraten para hacer sus grandes obras. Aquí tenéis, por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao, que es un símbolo ya de Bilbao, ¿no? Cuando se hace referencia a Bilbao suele salir esta imagen del Guggenheim. Cuando sale una imagen de Valencia, es raro que no salga la ciudad de las artes y la ciencia, de Calatrava. Es decir, que de cada uno de estos arquitectos veremos que tienen edificios que son símbolos ya de ciudades. Por eso se le llama la arquitectura la era de los arquitectos estrella. Y en este artículo de Edwin Hadcott vemos cómo se describe un poco este tipo de arquitectura. Yo no voy a leer el artículo, directamente sí que os recomiendo que os lo leáis y a través del artículo ya después, fijaros, aquí en el artículo hace referencia a arquitectura anterior, como por ejemplo la Villa Rotonda de Palladio del siglo XVI, que sabéis que la estudiamos también en el neoclásico por esa otra casa que hacía referencia a ella, o la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, ¿vale? Que la hemos visto cuando hemos estudiado el funcionalismo y el organicismo. Dice, la arquitectura estrella está presente desde hace más de un siglo. Pensemos en Frank Lloyd Wright o en Le Corbusier, es decir, esto de arquitectos estrella ya se dio desde que empezaron estos arquitectos a hacer sus grandes obras. Esta arquitectura ya es símbolo no solo de donde esté la casa, sino un símbolo universal de una arquitectura bastante moderna, bastante innovadora, en este caso que se integra además en la naturaleza y demás, como ya la estudiamos en su momento. Dice, podemos remontarnos aún más lejos, a Andrea Palladio o incluso a Miguel Ángel. Es decir, si cogemos la historia de la arquitectura, veremos obras emblemáticas que han seguido sirviendo de modelo a todos los arquitectos posteriores, ¿no?
Bueno, pues en este tema lo que vamos a estudiar son los arquitectos emblemáticos del siglo XX-XXI ya, porque son arquitectos que siguen haciendo cosas y que los podéis ver ahora mismo en los telediarios cuando crean alguna nueva edificación. Dice, edificios que son marcas. Este fenómeno ha dejado su marca en grandes edificios, el Museo Guggenheim de Frank Gehry en Bilbao y su brillante torre en la calle Spruce en Nueva York, la Tate Modern de Herzog a Meuron, ¿no? Que es este gran edificio de arte contemporáneo que hay en Londres, y el centro acuático de Zaha Hadid, la biblioteca pública de Seattle en Ren Koolhaas. Es decir, todas estas son grandes obras emblemáticas de estos arquitectos. Bien, aquí acaba, en estas páginas acaba el artículo. En cada una de estas páginas os he ido poniendo edificios emblemáticos de estos arquitectos, como el de Chartres de Renzo Piano, el Tour Triangle de Herzog and Meuron en París, un edificio de Zaha Hadid. Zaha Hadid quizás sea de las más innovadoras. Bueno, son todos muy especiales, ¿no? Pero a mí particularmente me fascina esta arquitecta iraní, Zaha Hadid. Ahora la veremos un poquitín más a fondo. Bueno, aquí creo, si no me equivoco, que acaba el artículo. Dice algunos ejemplos de arquitectura estrella. Ahí tenéis la ópera de Sydney del arquitecto John Hudson, el Museo Guggenheim de Bilbao de Gehry, la Tate Modern de Londres de Herzog and Meuron, la Torre Akbar en Barcelona de Jean Nouvel, la Ópera de Sydney de John Hudson, el Centro Pompidou de París de Renzo Piano y Rogers, la tienda de Prada en Nueva York de Ren Koolhaas, el pabellón móvil para Chanel de Zaha Hadid y la Serpentine Gallery de Tokio. Esos y otros más son los edificios más emblemáticos de este tipo más que estilo, es de esta arquitectura, llamada así porque se personaliza muy bien cada uno de sus arquitectos, ¿no? La arquitectura de los arquitectos estrella. Dice, desde los 70 y 80 los arquitectos estrellas fueron contratados de manera muy parecida a los top designers de la moda en la producción y el consumo de una demanda intensificada de arquitectura como capital simbólico. ¿Qué quiere decir este parrafito? Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Que eran contratados un poco, pues como cuando se contrata a un gran diseñador de moda para darle nombre y marca a algo y darle poderío y darle importancia, se contrata a uno de estos arquitectos. A ver, entrando en Valencia ya tenemos el Palacio de Congreso de Foster. Y eso siempre ha sido un símbolo, ¿no? De Valencia, antes incluso de la ciudad de las artes y las ciencias. Dice, su capacidad de crear un estilo auténtico satisfacía al mercado debido a que dotaba de distinción un entorno creciente basado en el valor competitivo de los símbolos. Convertir un edificio de estos en símbolo de una ciudad era muy importante. Uno de los requisitos para ser un verdadero arquitecto estrella es la recogida del premio Pritzker, o Pritzker, no sé bien cómo se pronuncia, creo que es Pritzker, inaugurado en 1982 y confusamente definido como premio otorgado a arquitectos vivos cuyo trabajo demuestra la combinación de las cualidades, como son el talento, la visión y el compromiso, que han producido consistentes y significativas contribuciones a la humanidad y al entorno construido a través del arte de la arquitectura, ¿no? Son los premios más importantes y más relevantes a nivel mundial de arquitectura. Las contribuciones a la humanidad realizadas por este tipo de arquitectos, si bien son valorables, no resultan del todo completas al beneficiar en la mayor parte a solo una parte de la sociedad. Es decir, que aunque digan que el premio es para decir lo que han aportado a la sociedad en general, es verdad que casi siempre son edificios que benefician a un sector muy particular de la sociedad, no a todo el mundo. Pero en fin, eso tendría mucho más que rascar y que discutir y que hablar. Características de esta arquitectura estrella, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque se podría aplicar a prácticamente todos. Se trata de arquitecturas iconográficas, reconocibles, en algunos casos escultóricas y portadoras del valor añadido a través del diseño y de la forma.
Aquí tenemos la Torre Adgar de Barcelona, ¿no? Este gran pepino, este gran, la han llamado un poco de todo, pepino, barra de labios, en fin. Aparte ya de la anécdota y de los motes que le suele poner la gente o de los apodos que le ponen a estos edificios, es un edificio emblemático que ya si lo vemos en cualquier exterior de una serie, de una película, sabemos que se trata de Barcelona, ¿no? En cine, por ejemplo, se utilizan mucho estos edificios emblemáticos para decir que se está en una ciudad. Basta que veamos salir la Torre Eiffel para que sepamos que se trata de París. Basta que veamos esta torre para que sepamos que se trata de Barcelona. Presupuestos muy elevados, son edificios muy caros, ¿vale? Ayuntamientos enfrascados en grandes proyectos urbanos, grandes marcas o simplemente individuos adinerados, gente que hace edificios de este tipo particular porque tiene mucha, mucha pasta. Dado que en sí mismos generan un valor alto añadido, pueden alcanzar inversiones muy, muy elevadas. Otra característica, dice, el objetivo principal de este tipo de edificio se aleja en la mayor parte de las ocasiones de la mejora social o de la experimentación. Repito, el objetivo principal por el cual sus clientes lo demandan se aleja en casi todos los casos de la mejora social o de la experimentación. Puestos al servicio de la mejora económica a través de la rama de la representatividad de la arquitectura, se consideran más exitosos cuanto mayor sea su repercusión mediática y el capital simbólico generados. Es decir, más importante cuanto más repercusión tenga en los medios. ¿De acuerdo? Otra característica, dice, las innovaciones que plantean van dirigidas a resultados de gran espectacularidad o belleza, ¿vale? El aspecto externo de estos edificios es muy importante. No son solo una cascarilla, un aspecto externo. Por supuesto que toda la innovación tecnológica que tienen por dentro es increíble y cada vez se avanza más, pero es muy importante la presentación que tengan de cara a todo el que lo ve, ¿no? Muchas veces es un reclamo turístico para ir a una ciudad, por ejemplo. Busca más la diferenciación que la innovación como experimentación o investigación. Otra característica dice, son objetos descontextualizados, globalizados y globalizadores. Es decir, lo pone aquí abajo, lo aclara mejor abajo. Dice, no suelen recoger en su estructura, en sus materiales o en su funcionamiento o construcción elementos o usos autóctonos del lugar en el que se implantan. Es decir, sería todo lo contrario, esto es muy importante de aclarar, al regionalismo que vimos en el siglo XIX, al historicismo. Por ejemplo, fijaros, la estación del norte de Valencia con sus naranjas puestas arriba que recuerdan a todo lo que representa la naranja en Valencia, ¿no? A relieves o a mosaicos como hay en el Mercado Central con mujeres vestidas de fallera, a la arquitectura con reminiscencias islámicas que hay en muchos edificios de Andalucía o en el arte mudéjar. No, aquí se olvida todo eso. Al revés, incluso son edificios que no tienen nada que ver con todo ese tipo de arquitectura autóctona de la zona donde se construye. Y otra característica es que deben estar construidas por un miembro del Star System, a los que podríamos definir como arquitectos reconocidos internacionalmente, es decir, los arquitectos estrella, con una forma de hacer propia y, salvo raras excepciones, de alta calidad, que son los arquitectos que hemos nombrado al principio del tema, ¿no? Por ejemplo, el Museo Guggenheim de Frank Gehry. En España, la apertura del Museo Guggenheim de Gehry obró milagros en Bilbao. Gracias a este prodigio de la arquitectura icónica, la ciudad voló de la grisura posindustrial. Bilbao era una ciudad industrial, ¿no? Las ciudades industriales suelen ser bastante grises, suelen estar bastante deterioradas, suelen estar muy afectadas muchas veces por el humo, la contaminación, el ambiente que ha tenido, ¿no? Y con el Guggenheim y bueno, con una renovación que hubo urbanística y demás en Bilbao, mm, cambió mucho el cariz de la ciudad y se convirtió en una ciudad mucho más turística. Un edificio espectacular, con firma de Postín, Calatrava, Haddix, Herzog, de Meudon, Foster, les pareció a las ciudades, a los ayuntamientos, a los alcaldes garantías de visibilidad global, imán de turistas y estímulo para la economía local. Valencia, Sevilla, Zaragoza, Madrid, Barcelona o Santiago experimentaron este frenesí, ¿vale? Todas las grandes ciudades de España tienen
uno o varios, normalmente varios edificios estrella de este tipo que sirven un poco como reclamo, ¿no? Y como símbolo de poderío de la ciudad. Ahí tenéis la bodega Hotel Marqués del Riscal de Álava, de Frank Gehry, también es muy interesante, ¿no? Esta arquitectura típica suya que parece que esté modelada con planchas flexibles y que todo tiene un dinamismo increíble, no hay apenas planos perpendiculares ni planos rectos, ¿no? Es casi todo un dinamismo tremendo. También la arquitectura estrella se ha usado como propaganda política, ¿no? Hay regímenes totalitarios, como por ejemplo en Kazajistán, que se erigió este edificio de Norman Foster como símbolo de avance, de poderío también, pero sobre todo de apertura al mundo, ¿no? Como diciendo, oye, que nosotros no estamos tan anclados en el pasado y solo en lo nuestro, que también contratamos este tipo de arquitectos para que hagan obras muy importantes para la población, ¿no? Un poco bueno, se podría tachar un poco de hipocresía o de falsedad en cuanto a la simbología del edificio, pero eso no quita que puedan ser grandes edificios, por supuesto, y que las características arquitectónicas, técnicas y formales demás puedan ser igual de interesantes a la hora de analizarlo. El último ejemplo de cómo la mejor arquitectura está sirviendo a regímenes totalitarios para enviar un mensaje de progreso adquiere las formas curvas del nuevo edificio que firma Zaha Hadid, una de las mejores arquitectas de estas que estamos hablando, que es el Centro Cultural Heydar Aliyev en Azerbaiyán. Está levantado en Bakú y quiere contribuir a la modernización y, por tanto, democratización de la antigua República Soviética. Pero claro, evidentemente no lo tiene fácil. Un edificio no cambia la mentalidad de la gente. Puede contribuir, puede ayudar a la imagen, pero lo que está detrás y las cabezas pensantes son las que tienen que hacerlo. Pues bueno, empezamos con Frank Gehry. De todas formas, deciros que las características que hemos visto hasta ahora son, yo para mí, con la prisa a la que vamos ya y el final de curso anómalo que estamos teniendo, si os aprendéis bien esas características y sabéis explicarlo, si os cayera algún edificio de este tipo, que bueno, por otro lado lo dudo, pero si cayera y alguien quiere cogerlo, aunque tendréis más posibilidad de coger otras cosas antiguas del temario este año, con la optatividad que hay, pero con esas características podríais defenderos, por lo menos. Frank Gehry, Toronto, 1929. Una arquitectura visual, muy visual, ¿vale? Que enfrenta a detractores y apasionados, aunque a ambos les gusta lo que ha hecho este arquitecto canadiense. Sus obras parecen esculturas, ¿vale? Cuando hemos hecho trabajo, algunos están en volumen y ha hecho trabajos de planos, curvos, rectos, en una pieza tridimensional de volumen, suelen salir al principio cosas de este estilo. Aunque el secreto de su éxito pasa porque esas esculturas son plenamente funcionales, por lo tanto, une ese aspecto escultórico que puede aparentar que no sea funcional con un gran funcionalismo por dentro. Combina las dos cosas, es decir, en arquitectura siempre intentamos ir sumando y todo lo que se ha ido aprendiendo y todo lo que se ha ido avanzando se suma a los nuevos conceptos y a los nuevos aspectos formales. Es autor de edificios llamados a perpetuarse y capaces de regenerar una ciudad, como por ejemplo lo que hemos dicho de Bilbao. Otros edificios similares, como la sala de conciertos de Walt Disney y de Los Ángeles, han dejado una huella imborrable. Ahí tenéis dos de sus obras, son bastante peculiares y acabamos por distinguirlas del resto de arquitectos, ¿vale? En el 89 fue galardonado con el premio Pritzker, el más importante del mundo de la arquitectura. Quizá en una época en la que la arquitectura puramente visual estaba más en boga. A pesar del paso del tiempo, su arquitectura sigue gozando de un gran éxito de la crítica. ¿Por qué dice esto? Pues porque quizás la arquitectura esa tan visual, tan plástica, con tanto movimiento, ahora mismo, hoy por hoy, ya igual no se estila tanto. Pero bueno, sigue teniendo un carácter de los más modernos. Ahí tenés el Museo Guggenheim de Bilbao. Formas curvilíneas en forma de barco que vara en la ría donde está situado y recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio, ¿eh? Todo el metal que veis que brilla y que va cambiando y que le configura un aspecto muy diferente a cada hora del día es titanio. La casa danzante en Praga, interesante, parece que esté ahí doblada, que le hayan dado un golpe y se haya hundido toda esta parte del edificio, muy dinámico.
La sala de conciertos de Walt Disney. Recuerda mucho al Guggenheim. Museo de Arte Weizmann. La bodega Hotel Marqués de Riscal, que hemos visto antes una foto de lejos y aquí la tenemos un poco más de cerca, ¿eh? Cómo se doblan todas esas planchas y el dinamismo y la movilidad que le da toda la fachada del edificio. Un edificio de Las Vegas, clínica de investigación dedicada a las enfermedades cerebrales. Fijaros que parece que haya caído algo sobre el edificio y lo haya chafado entero, ¿eh? De lo más inquietante toda esta fachada, esta ventana que parece que dentro de la planta vaya a estar torcida, me imagino que no, claro, que la planta estará recta, pero las ventanas de esa planta sí que estarán inclinadas, ¿no? Crea una inestabilidad increíble, llama la atención todas esas, o esta fachada, ¿no? De ventanas falsas que hay ahí dobladas, como si fuera una hoja fina de hojalata que doblamos y maleamos. Es muy original. El pez dorado de Barcelona, una escultura para los Juegos Olímpicos del 92. Bien, pasamos a Calatrava. Este sonará más porque es más cercano. Es de Benimàmet, de Valencia, nació en 1971. Y bueno, es un arquitecto que ha levantado siempre mucha polémica por la financiación de sus obras, en fin, ahora no vamos a entrar en nada de eso. Nos vamos a centrar un poco en lo que es su obra, algunas de sus obras más importantes y algunas características. ¿Vale? Bien, ahí tenéis la ciudad de las artes y la ciencia, una panorámica nocturna. Santiago Calatrava es un arquitecto, ingeniero civil y escultor español. Bueno, perdonar un momento porque, a ver, Benimàmet, Valencia, 1971 y aquí pone 1951. Por lo tanto, aquí hay un desfase en fechas que vamos a aclarar inmediatamente. Nació en el 51. Bien, ahí tenéis la estación de ferrocarril del aeropuerto de Lyon, llamada Estación de Lyon Saint-Exupéry TGV. 2 años después creó su tercer despacho, esta vez en Valencia, donde trabajaba en un proyecto de grandes dimensiones, la ciudad de las artes y la ciencia. ¿Vale? Si os fijáis, esto se parece mucho a algunas partes que vemos en la ciudad de las artes y la ciencia. Las obras de Calatrava tienen muchas cosas en común en cuanto a sus aspectos formales. Los puentes, por ejemplo, se reconocen ya a simple vista. Cuando los ves, se suelen identificar los puentes de Calatrava. En el 92 Calatrava firma la Torre de Comunicaciones de Montjuic y uno de los puentes de la Exposición Universal de Sevilla, el Puente del Alamillo, que une la capital hispalense y la vecina localidad de Camas, este de aquí. ¿Vale? Puente del Alamillo, le llaman también el Arpa. L'Hemispheric, en la ciudad de las artes y la ciencia, Valencia, que es muy interesante también con los cambios de luces, ¿no? En el atardecer, por ejemplo, el brillo que pega en los cristales, en el agua. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Darte un paseo por ahí dentro al atardecer y contemplar todas esas estructuras es impresionante. Ahí tenéis un plano, tenéis el Hemispheric y la ciudad entera alrededor. El Auditorio de Tenerife. Un edificio que hizo en Suecia, que parece que haya hecho un paralelepípedo, que es como una torre, ¿no? Un prisma recto, que haya girado y todas sus caras hayan girado a la vez. Bastante dinámico. El edificio Roundhouse en la localidad suiza de Sur. El World Trade Center de Nueva York. Si os fijáis, recuerda las formas que tiene el Hemispheric. Una torre en Dubái, iniciado en el 2016. Esto es todavía una reconstrucción infográfica. Pasamos a Norman Foster. Nació en Manchester el 1 de junio del 35. Galardonado con el premio Pritzker en el 99 y el premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 2009. Los proyectos iniciales se caracterizan por un estilo high-tech muy pronunciado,
Más adelante, las líneas de sus edificios se suavizan y desaparece en buena parte ese carácter técnico que está llevado al extremo, ¿no? High-tech significa alta tecnología. En todo caso, los proyectos de Foster y sus socios llevan un marcado sello industrial, en el sentido de que emplean en los edificios elementos que se repiten muchas veces, por lo que son fabricados en lugares alejados de la obra. Son edificios a los que ya se traen muchas de las partes, de las piezas, de los ensamblajes ya hechos y se ensamblan allí mismo. Frecuentemente se diseñan componentes para un edificio ex professo, reflejando con ello un estilo de buena manufactura. Sería interesante, si os gusta este tema, yo sé que vais mal de tiempo, pero de muchos de estos edificios hay muchos vídeos que explican cómo se han hecho y la parte de esa técnica algunas veces es fascinante de ver cómo se han ido haciendo y resolviendo algunas partes de estos edificios. La sede central del HSBC es un gran ejemplo de arquitectura high-tech. O la cúpula del Reichstag. Fijaros, esto cayó hace unos años en el selectivo, como obra para comentar. Que era, si os acordáis del edificio del Reichstag, ¿vale? Que lo estudiamos a final en el siglo XIX, la arquitectura del XIX, dijimos que posteriormente esta cúpula que ya salió ardiendo y se hizo otra posterior, luego se cambiaría por esta de Foster. Una cúpula bastante moderna, pero que a la vez se acopla muy bien a la estructura del edificio. Si nos acercamos le vemos toda esa modernidad en su concepto, en los materiales, pero de lejos acopla muy bien en toda la composición. O el Palacio de Congreso de Valencia, el que he hecho referencia antes, que está justo cuando llegáis desde Lliria a Valencia, a la izquierda, que antiguamente se veía muy grande, pero ahora junto a los edificios grandes que han puesto, ¿no? Del hotel este Hilton, si no me equivoco, parece que sea más pequeño, pero es impresionante, sobre todo la cubierta es muy interesante. El Millennium Bridge de Londres, que tiene a un lado la Catedral de San Paul y al otro la Tate Gallery. Y es muy, muy interesante, es muy chulo este puente. Si alguna vez vais a Londres tenéis que pasarlo porque es muy interesante. Y las vistas que tiene a los dos lados también, el contraste que hay de edificios es muy chulo. El viaducto de Millau en Francia. El Ayuntamiento de Londres, muy interesante también, ¿eh? Como, eh, pues podría recordar a la torre esta que hemos visto en la primera foto de Barcelona, pero como si fuéramos desplazando cada planta un poco hacia afuera, ¿no? Para romper esa simetría. Ahí lo tenéis. El Pepinillo que le llaman de Londres, ¿no? Esta recuerda mucho a esa torre que hemos visto de Barcelona también, ese edificio de Barcelona. De Gherkin, el Pepinillo, dentro del centro financiero de Londres. Hearst Tower, de Foster en Nueva York. Cubiertas y la cúpula de la Dresden Hauptbahnhof. No tendrá que ver nada cómo se pronuncia, pero bueno, ahí lo tenéis escrito. Ha hecho muchas labores de estas de integrar partes de edificios antiguos en los que él ha restaurado y ha hecho algunas partes que había que poner, integrándolo muy bien con la arquitectura, que sigue siendo muy moderna, pero integrada con la parte original. Y bueno, más torres y más edificios de Foster, no quiero hacer muy largo el edificio. El Apple Park en Estados Unidos, ¿no? El centro principal de Apple, enorme. Y aquí tenemos a Zaha Hadid, que nació en Bagdad en 1950 y murió no hace tanto en Estados Unidos en el 2016. Y es una de las grandes arquitectas de finales de siglo. Claro, nace en Bagdad en 1950. Es una arquitecta iraquí, una de las principales, perdón, antes, no sé si al principio dije iraní, perdonad, era iraquí, una de las principales figuras de la arquitectura contemporánea mundial. Ha ganado numerosos premios internacionales de arquitectura y fue capaz de llevar el diseño de sus dibujos a la realidad, ampliando de este modo las posibilidades formales y estructurales de la arquitectura. Logró convertir sus dibujos y fantasías en edificios y abrir nuevos caminos, defendiendo así el proceso creativo a través del dibujo, muy importante. Pensamos que el dibujo es para los pintores, para un arquitecto es esencial dibujar. El dibujo es lo primero que se hace para plasmar una idea que uno tiene. Y llevar a cabo luego esas ideas que has plasmado en los dibujos a las 3 dimensiones, a un volumen tan espectacular, es muy importante, ¿vale? Los arquitectos
buenos son grandísimos dibujantes. Tratando de romper los límites de la arquitectura, Zaha Hadid hablaba de convertir los edificios en paisaje y de representar los límites físicos de las construcciones. Muy importante. Ahí tenemos el Centro de Arte Contemporáneo de Rosenthal, en Ohio. Estudió matemáticas en Beirut, en el Líbano, y en el 72 se trasladó a Londres para ingresar en la Asociación de Arquitectura, donde se graduó en el 77 y en la que poco después ejerció como docente, como profesora. Nada más acabar sus estudios, se convirtió en socia de la Office for Metropolitan Architecture de Londres, donde trabajó con sus fundadores, los prestigiosos arquitectos Ren Koolhaas y Elia Zangelis, que habían sido sus profesores. Esto es una estación de bomberos en Alemania. En el 79 fundó su propio estudio de arquitectura en la capital británica, ciudad en la que la arquitecta pasaría la mayor parte de su vida. Y durante los años siguientes continuó simultaneando la docencia, la actividad docente, con los trabajos arquitectónicos, destacando proyectos como The Peak en Hong Kong, que nunca llegó a construirse, o el edificio de Fina en Berlín, Kurfürstendamm. Bien, yo pronuncio estas cosas más que nada para que os riáis un poco, porque si ya de por sí me cuesta pronunciarlas en inglés, imaginaros en alemán. En el 87 el arquitecto abandonó la dirección de su estudio en Londres para centrarse tanto en la docencia como en el desarrollo de sus propios proyectos. Ahí tenéis un proyecto inacabado para Hong Kong, el que hemos dicho antes, de PIC. Y bueno, las formas de Zaha Hadid son alucinantes. Estas sí que son de un dinamismo ya increíble. Son formas que parecen imposibles de construir, ¿no? Que las ves y te crees que es una reconstrucción informática y son fotografías reales. El uso de los volúmenes livianos, o sea, volúmenes que parece que pesan poco, las formas puntiagudas y angulosas, los juegos de luz y la integración de los edificios con el paisaje son señas de identidad de su obra, ¿eh? Su nombre comenzó a asociarse al deconstructivismo, ¿vale? Deconstructivismo es como si algo se deconstruyera, se deshiciera, que es una tendencia arquitectónica surgida a final de los 80 y que tuvo como referencias teóricas el constructivismo de Tatlin, acordaros de la torre de Tatlin, y la metodología deconstructiva del filósofo francés Derrida. Arquitectos como Philip Johnson, Eisenman, Frank Gehry, Ren Koolhaas o Zaha Hadid quedaron vinculadas de uno u otro modo a esta corriente, el deconstructivismo. Es decir, influencias de Zaha Hadid, pues entre otras y como influencia muy importante esta tendencia, el deconstructivismo. Otras obras señeras de Hadid de los 90 son el cuartel de bomberos que hemos visto antes en Alemania y el diseño del Bar Monson de Sapporo, Japón, el Centro de Arte Contemporáneo de Cincinnati o la Minson de Greenwich, en Londres. Y bueno, lo que sí quiero es que veáis obras de estos arquitectos, simplemente por diferenciar, por si por una de aquellas os cayera. No, yo sé que esta explicación es breve, no la estoy haciendo con profundidad, pero es que ya no quiero marearos más a esta altura de curso con todo lo que tenéis que estudiar, ¿vale? Y como son circunstancias especiales, lo que sí quiero es que tengáis una idea general y que como son arquitectos muy característicos, sepáis diferenciar un poco a unos y a otros. Yo creo que son obras bastante emblemáticas y que se diferencian bastante bien. Os prepararé un Kahoot para que diferenciéis bien estas obras, que yo creo que practicando se acaban sacando, pero fijaros, las formas de Zaha Hadid son bastante peculiares de ella, ¿no? Las formas, por ejemplo, estos planos alabeados son impresionantes. Aquí tenéis un comentario un poco más extenso, lo estoy pasando sin hablar, pero esto ya lo que quiero es que si podéis os lo leáis vosotros para ver esta obra en concreto, ¿no? El Heydar Aliyev Center de Bakú, en Azerbaiyán, que es uno de sus edificios más característicos y del que os pongo incluso dibujos de los planos y demás. O este puente de la Exposición Internacional de Zaragoza, que es un puente que a su vez fue un pabellón dentro de la Expo Universal
de Zaragoza, pero que se quedó allí y que lo podéis visitar si vais a Zaragoza. Muy interesante. Un centro acuático en Londres. Y es verdad que sus formas parecen dibujos, ¿no? Como si estuvieras dibujando con curvas rápidas un esbozo de lo que podría ser un edificio, pero que ella lleva a la realidad. Este de aquí, si no me equivoco, ha salido en algún anuncio. El Museo de la Montaña en Corones, Italia. Anuncio que había gente mirando dentro y de pronto parecía que estuvieran viendo una pantalla de cine y salía luego el paisaje que había alrededor. Es impresionante. El interior de un hotel en Madrid, que está diseñado por ella. O una tienda de vinos, que si os fijáis tiene la forma de un porrón para beber vino. Edificio Pierres Vives en Montpellier, la Serpentine Shaker Gallery en Londres, el pabellón Chanel que dijimos al principio. Pues bueno, en general son, mira, esto es un diseño de banco, pero podría ser una maqueta de un edificio suyo, ¿no? Todo esto es una arquitectura muy de escultura, de objetos de diseño, parecen objetos de diseño hechos escultura. Estos en general son más objetos de diseño que tiene ella, mesa, silla, sofá. Estas mesas son una pasada. Diseño de cubiertos. Y bueno, aquí os pongo varios vídeos. Yo creo que, como siempre, un vídeo muchas veces ilustra más que cualquier explicación de estas que ellos hagan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo ahí intento seleccionaros los contenidos más importantes. Aquí está mejor desarrollado, así que yo, si tenéis tiempo, de verdad, y el tiempo muchas veces es relativo, sacar esos ratitos muertos que hay para ver un vídeo, os lo tomáis como algo más lúdico, más entretenido, y se queda mucho, ¿eh? Se queda bastante. El resto del documento no lo voy a comentar, solamente deciros que tenéis aquí hablando de ecología y arte, que fue una de las corrientes artísticas de final de siglo más interesantes. Esta obra es muy famosa, ¿no? La espiral Yeti de Robert Smithson. Robert Smithson fue uno de los más importantes del land art, que se llamó, ¿no? Del arte en la tierra. Aparte tenéis lo que os dije antes del concepto iconoclasta del islamismo radical, de cómo muchos grupos radicales islámicos han destruido muchas obras de arte. La influencia de Internet en el arte actual, la fotografía, que cobra mucho, mucho auge de mitad de siglo en adelante, sobre todo al siglo XX, como expresión artística. El cine en la era digital, ahí sale una peli que ya es antigua para vosotros, pero que bueno, que marcó un hito en toda esta tecnología dentro del cine, que fue Matrix, por su forma de rodarse. Ya hablamos de ella cuando hablamos del cubismo, ¿no? Por todas esas tomas a la vez que se mezclan para dar esa sensación de realismo. Habla del cine español de la época y, y bueno, cómo irrumpen las series también y le quitan protagonismo al cine, la televisión digital, la música. Y en fin, ya os digo que de este tema lo más importante quizás sea centraros en la arquitectura. ¿De acuerdo? Y bueno, como siempre os recomiendo estos vídeos para que si podáis lo veáis. Espero que os haya servido y ya no sé si me da tiempo, haré un vídeo en el que repasemos algunas cosas que nos hemos dejado en el tintero, pero lo más importante de contenido hasta aquí ya lo tenéis explicado, ¿vale? Digo lo más importante en cuanto a pago, ¿eh? No lo más importante en cuanto al arte de la historia universal del arte.